Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal, soy Iván y en este vídeo te quiero hablar de noticias, resultados, información y como sabes esta semana han presentado resultados varias compañías que por supuesto veremos en el vídeo de hoy. Sobre todo te traigo casos de 3 compañías que son bien diferentes o tienen digamos situaciones bien diferenciadas entre sí y por supuesto pueden servir como ejemplo para que veas lo que es una buena o una mala inversión o incluso en momentos o incertidumbre o ciertas situaciones complejas como puedes tener buenas inversiones o lo que aparentemente parece que es una buena inversión quizás puede que no lo sea tanto. Por eso en este vídeo verás o te mostraré esos 3 resultados y también quería comentarte por encima lo que has visto que ha pasado esta semana es que las bolsas se han recuperado después de todas las semanas previas de incertidumbre. Como sabes ha habido incertidumbre por parte de aranceles, crisis de deuda, tipo de interés, inflación, la pelea o disputa entre Jerome Powell y Trump donde se decía que Trump podía echar a Jerome Powell de o como presidente de la Reserva Federal y todo esto parece que esta semana se ha solventado o por lo menos se ha calmado ya que en parte se ha desmentido la parte de que quiera echar a Jerome Powell por esa parte Donald Trump. También al mismo tiempo parece ser que puede haber acuerdos entre Estados Unidos y China. Es verdad que se han parado los aranceles y sigue habiendo cierta tensión entre China y Estados Unidos, pero por una parte algunas noticias o medios de comunicación dicen que se está desmintiendo esas noticias, es decir, que realmente China desmiente que vayan a llegar a acuerdos. Por otra parte, desde Estados Unidos se dice que sí es posible que lleguen a un acuerdo, todo eso habrá que verlo, pero mientras tanto se están presentando resultados y como digo en este vídeo, me voy a centrar sobre todo en lo verdaderamente importante que son los resultados de compañías. Por eso te traigo 3 empresas que como puedes ver la primera es 3M, la segunda es Tesla y la tercera es Alphabet. Por supuesto son 3 compañías que ya te he hablado en el canal y curiosamente te las traigo porque son 3 situaciones claras y bien diferenciadas donde aquí claramente podemos diferenciarnos a la hora de invertir, es decir, saber cómo podemos hacer o no buenas inversiones en base a todas las preguntas que nos hagamos a la hora de analizar cada una de las compañías. Aquí en este punto, en el momento en el que estoy grabando este vídeo, digamos que me he hecho varias preguntas después de haber visto lo que ha pasado con estas 3 compañías. Y como digo, son 3 situaciones diferentes que te las quiero comentar porque, como digo, el mercado es verdad que siempre tiene una parte de ineficiencia y una parte eficiente, pero por supuesto aquí en estas 3 situaciones, con estas 3 compañías, ocurren cosas muy dispares y por supuesto es importante analizarlas y por eso lo voy a hacer en este vídeo. Con la primera compañía que es 3M, ya sabes que es una empresa que te he hablado desde hace mucho tiempo en el canal, una empresa que se consideraba madura, estable, creciente, que ofrecía dividendos y por supuesto esta empresa sufrió problemas reales que iban a ser temporales pero no se sabía por cuánto con las PFAS y los Combat Arm, es decir, con aguas contaminadas y también con tapones de oídos, es decir, han tenido varias denuncias y al final lo que tienen que hacer, que es lo que se ha ido resolviendo con el paso del tiempo, es que tienen que afrontar pagos de multas. Por tanto, esta empresa de forma realista sí es verdad que tiene un problema estructural pero que es temporal, es decir, por una causa o un problema que ha sido temporal durante una serie de tiempo va a tener serios problemas. Pero como ya te he explicado en el canal, esta empresa es una fuerte generadora de free cash flow, lo que quiere decir que aquí lo que había que comprobar es que esta empresa efectivamente tenía la capacidad de seguir generando valor para los accionistas, es decir, free cash flow para seguir pagando dividendos, recomprando acciones y al mismo tiempo haciendo frente a esas multas, cosa que ha demostrado en este trimestre. Fíjate que tras la presentación de resultados, la compañía llegó a subir, como puedes ver aquí, un 7%. Y si vamos aquí al apartado de finanzas, puedes ver que de forma resumida los resultados son que en EPS batió las estimaciones de analista en un 6,42 y los ingresos en un 0,89. Por supuesto, los resultados no son buenos porque esta compañía tiene problemas serios porque tiene que afrontar esos pagos. Eso ya lo tienes que tener en cuenta. Sin embargo, esta compañía, y cuando miras el histórico y entiendes de dónde viene y hacia dónde va, es decir, para saber si las expectativas, como ya te he explicado en vídeos anteriores, no son expectativas especulativas, sino más estimaciones realistas en base a lo que está haciendo, en base a la capacidad productiva, fíjate que esta compañía, por ejemplo, si pongo aquí el gráfico a 5 años, puedes ver que realmente todo
2022 y 2023 estuvo cayendo en bolsa precisamente por toda esa incertidumbre, por todos los problemas. Fíjate que desde máximos hasta mínimos llegó a caer un 57,53% y desde 2024 que podemos ver aquí hasta ahora lleva un 51% de revalorización, o incluso si queremos ser un poquito, digamos, más optimistas para ver desde el punto más bajo, fíjate que la compañía se ha revalorizado desde 72 hasta el punto máximo, que como ves es una revalorización del 114%. Por supuesto, desde los mínimos ahora mismo lleva un 91 de revalorización en todo 2024 y parte de 2025, y lo cierto, como te digo, es que esta compañía desde 2024, donde ya se sabían las multas que tenían que afrontar, la cantidad de años que tenían que estar pagando, lo único que se quería asegurar el mercado es de que tenía la capacidad de afrontar esos pagos de esas multas. Bien, pues ya hemos visto varios trimestres consecutivos como esta compañía no ha parado de pagar esas multas y al mismo tiempo generar y aportar valor a los accionistas, como recomprando acciones y repartiendo dividendos, cosa que esto es bastante positiva. Pero si vamos a los datos oficiales, aquí puedes ver como, por ejemplo, la compañía ha presentado en cuanto a ventas 6 billions, es decir, ha bajado un 1%, lo que quiere decir que son malos resultados, pero son mejores de lo esperados, como te comentaba. Los márgenes operativos, como puedes ver, han sido del 20,9%, que han aumentado 180 puntos básicos o un 1,8%. Los EPS han aumentado un 61% hasta los 2,4 de EPS año sobre año. Y fíjate que las ventas ajustadas 5,8 billions, lo que significa que crece un 1,5%, es decir, que crece. Luego el margen operativo ajustado ha sido del 23,5%, que aumenta en 2,2% con respecto al año anterior, y los EPS ajustados a 1,88, es decir, que crece o aumenta un 10%. Por supuesto, hay que tener en cuenta la parte ajustada porque, como lo explican aquí más abajo, realmente hay que descontar ese pago de multas, de litigios, etcétera, porque sí, durante un tiempo prolongado van a tener que pagarlo, pero esto no va a ser eternamente. Por tanto, sí es verdad que hay que hacer ciertos ajustes para ver en condiciones normales lo que realmente está creciendo la compañía, y aquí podemos ver que la compañía nos ofrece un crecimiento de un dígito simple o doble dígito bajo más dividendos y recompras, lo que quiere decir que, por supuesto, la rentabilidad para esta compañía podría ser interesante. Por supuesto, esta compañía, como ya te comentaba, venía de puntos más bajos, es decir, estuvo bastante castigada. Fíjate que ahora mismo está cotizando trailing a 17 veces, realmente con los beneficios forward será todavía menor. Si tenemos en cuenta no los de este año, sino lo de los próximos años, el múltiplo será todavía más bajo, cosa que hay que tener en cuenta. Y como te decía, lo único que tendríamos que verificar en este tipo de empresa donde sí ha sufrido, donde sí ha pasado por un problema real, que es temporal, que es el pago de todas esas multas por parte de las denuncias de tapones de oídos y de aguas contaminadas, pues hay que verificar que poco a poco siguen pagando, siguen generando free cash flow, que la compañía no se endeuda más y que al mismo tiempo también, si puede, que nos aporte valor como accionistas. Aquí fíjate que si vemos los ajustes que nos hace la compañía, aquí tenemos los EPS, en este caso los reportados, que pasaron de 1,27 a 2,04, ese 60 y pico, 61%, como puedes ver aquí, de crecimiento. Pero fíjate que aquí luego tiene en cuenta los litigios, también el decrecimiento por la parte de Solventum, y luego fíjate que aquí una parte de manufactura de las PFAs, lo que esto quiere decir que al final llegamos a unos EPS ajustados de 1,88 frente a 1,71, es decir, que de forma ajustada, de forma realista, quitando las partes excepcionales o las partes temporales de problemas, la compañía sigue creciendo. Y luego fíjate que en cuanto a márgenes del beneficio operativo, márgenes operativos, pasó del 19,1 al 20,9 y ajustado, que es lo que realmente nos importa, de 21,3 a 23,5, cosa que es bastante positiva. Luego fíjate que si bajamos un poquito más, aquí vemos también que los EPS gaps de 2,04 y los márgenes operativos del 20,9, los EPS ajustados, como nos dicen, por supuesto, crecieron ese 10%, y el beneficio operativo, los márgenes de beneficio operativo 23,5,
23,5 que aumentan ese 2,2%. Luego fíjate que aparte las ventas netas fueron 6 billions reportado, 5,8 ajustado, el total de ventas decreció un 1% pero ajustado creció un 0,8% y luego fíjate aquí lo interesante, la parte orgánica de ventas, si es verdad que decrece de forma reportada pero ajustada creció un 1,5 y luego también tenemos otros apartados como adquisiciones y traducción donde aquí por supuesto tienen 1 billion y al mismo tiempo también aquí vemos menos 1,7 en esta parte tanto GAAP como también ajustado. Lo cierto es que al final la compañía, fíjate que todo esto o estos ajustes de ventas excluyen la parte de los PFAs, pero fíjate que las ventas fueron de esos 6 billions, el decrecimiento del 1% o en este caso un 0,3 que decrece orgánicamente, ajustado fue de 5,8 pero en este caso crece un 0,8 y un 1,5 la parte orgánica y luego fíjate lo interesante, 3M retorna 1,7 billions a los accionistas en dividendos y en recompras de acciones, es decir, aparte de seguir pagando las multas, sigue remunerando a los accionistas que tienen paciencia y que están invertidos o que confían en la compañía. Y al mismo tiempo fíjate que del cash from operation, fíjate que en este caso, es decir, el cash flow operativo disponible para hacer diferentes cosas, decreció en 100 millones o 0,1 billions y luego fíjate que el free cash flow ajustado creció en 500 millones o 0,5 billions. Por tanto, aquí puedes ver que realmente los resultados de la compañía han sido mejor de lo que esperaba el mercado. Ojo, siguen siendo flojos, precisamente como te digo, porque tiene que pagar multas y tiene que afrontar ciertas cosas que eso hace que la compañía durante una serie de trimestres o de años pueda no pasarlo tan bien, pero lo cierto es que estamos viendo que poco a poco está saliendo, está avanzando y esto es positivo, sobre todo cuando vemos una empresa que tiene problemas temporales o estructurales, es decir, están haciendo las cosas correctas para seguir avanzando y aquí es el ejemplo de cómo podrías haber invertido desde los vídeos que yo, por ejemplo, te comentaba anteriormente en el canal, precisamente cuando esta compañía sí tenía problemas reales, pero claro, había que verificar que esos problemas poco a poco iban a ir solventándose. Pues bien, pues ya han pasado varios trimestres y estamos viendo que no han parado de demostrar que siguen avanzando poco a poco, lo cual esto es correcto y si eres accionista de 3M pues puedes quedarte tranquilo precisamente porque esto lo que hace es dar más seguridad a la hora de que los inversores estén más cómodos invertidos en esta compañía y por supuesto es por eso por lo que estamos viendo constantemente cómo a pesar de que la compañía no esté presentando en términos absolutos muy buenos resultados, lo cierto es que el mercado cada vez tiene más confianza y le está asignando cada vez un mayor múltiplo, pero repito, sigue siendo un múltiplo que realmente está con descuento, 17 veces trailing, cuando esta compañía de normal en condiciones normales, por el tipo de compañía que era, mínimo se merecía unas 20 veces. Por supuesto, no podemos pretender que el mercado pague ahora mismo esas 20 veces porque todavía quedan trimestres y años por demostrarte que estos problemas se siguen solventando, pero lo cierto es que la tendencia de esta compañía es que si sigue presentando todos estos buenos trimestrales cada vez más positivos, es decir, presenta mejores expectativas de lo que espera el mercado y además sigue pagando las multas y sigue aportando valor a los accionistas, no hay nada que nos haga pensar que el retorno para los accionistas en esta compañía que sí ha estado merecidamente castigada, pues obviamente a medio y largo plazo vaya a ser un buen resultado. Fíjate que además si vamos otra vez aquí a la parte del informe y bajamos, nos dan un guidance donde también nos hacen una actualización de ese guidance precisamente por toda la incertidumbre que está pasando, tema de aranceles, guerras comerciales, etcétera, etcétera. Precisamente lo que nos dan es un EPS ajustado para este año 2025 que se sitúa entre 7,60 y 7,90. Es decir, que esto es interesante, pero fíjate que aquí nos dicen que adicionalmente por la parte de tarifas, por esa parte sensible, podría afectar, es decir, la parte de tarifas se refiere a la parte de aranceles, podría afectar negativamente entre menos 20 céntimos de dólar o 0,40 céntimos de dólar, en este caso negativamente, lo que quiere decir que esto que estamos viendo aquí podría, por ejemplo, ser entre 7,20 y, por ejemplo, 7,50, el peor de los escenarios, si llegara a haberse afectado esos 0,40 por la parte de aranceles. Todo esto, por supuesto, hay
hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de hacer una valoración o estimaciones para los próximos años en esta compañía. Y fíjate que si nos vamos a ticker, aquí puedes ver, por ejemplo, que el atractivo principal de esta compañía, por supuesto, era el dividendo que pagaba, donde anteriormente incluso llegaba a pagar un 4% de yield, es decir, una rentabilidad por dividendo del 4%, ahora mismo está pagando una rentabilidad del 2,6%, más el crecimiento esperado por esta compañía. Por supuesto, a corto y medio plazo, como tiene que pagar esas multas, no podemos esperar que la compañía vaya a tener un fuerte crecimiento, que de hecho, como es una empresa madura y estable, tampoco podemos esperar que vaya a tener un fuerte crecimiento de aquí en adelante. Pero eso sí, si es verdad que si es capaz de mantener un crecimiento estable en torno a el dígito simple o el doble dígito bajo, pues sí es verdad que a medio plazo esto, incluso medio y largo plazo, esto más la rentabilidad que obtendríamos por dividendo sería bastante interesante. Lo curioso es que por esta compañía, si vamos a la parte de valoración, puedes ver, por ejemplo, que por PER, fíjate lo interesante es que esta compañía ahora mismo de forma histórica te dice que estaría cotizando o su media de múltiplo sería de 17,60, cuando realmente por esta compañía, si quitamos los últimos años que ha sido castigada, fíjate que se acerca más a las 20 veces, 19, 20 veces, y de hecho aquí puedes ver como el rango, también quitando esta primera parte, más o menos ha situado casi siempre entre las 18 y 20 veces más o menos. Aquí por supuesto ha habido una cierta distorsión, pero fíjate que salvo esto, por aquí más o menos podemos ver como la media es entre 18 y 20 veces. Incluso podríamos tener o plantear un escenario un poquito más conservador y decir que 17 o 19 veces como parte conservadora y parte estándar, lo que quiere decir que en esta compañía, que ahora mismo, fíjate que el mercado nos la está ofreciendo a 17 veces per forward de 2025, esto quiere decir que la compañía más o menos estaría en la media baja cotizando. Y esto, si vamos al apartado de estimaciones para ver el crecimiento que podemos esperar para esta empresa, recuerda que como está pasando por esos problemas, el crecimiento esperado es del 3, del 4, del 6 en ingresos, pero fíjate que luego en beneficios o EPS lo que se espera es que crezca un 5, un 9, un 8, un 5 y un 3. Por supuesto, aquí no llega a doble dígito de crecimiento, también porque tenemos que ser conscientes que seguramente durante los próximos 5 o incluso como te leí en informes anteriores, 10 años tendrían que estar afrontando el pago de esas multas, lo que quiere decir que eso lastraría los beneficios futuros de la compañía, pero aún así, fíjate que si tenemos por ejemplo en cuenta este crecimiento de un dígito simple en EPS y luego recuerda que aparte podríamos obtener ese 2% de dividendo, pues fíjate que en realidad si la compañía llegara a 9,94, esto es interesante, porque ahora mismo, antes de ver realmente cuál sería el precio objetivo, lo que sí que nos interesaría es cuánto riesgo podríamos llegar a asumir si invertimos en esta compañía, sobre todo porque es una compañía que está pasando por problemas reales y que por supuesto tenemos que valorar antes que el potencial upside los riesgos más grandes que podríamos llegar a obtener o las bajadas o las caídas más grandes que podríamos afrontar en esta inversión. Por tanto, fíjate que si cambio un momentito la cámara, ves que el precio de ticker 138 o incluso si no tengo en cuenta ticker, si no tengo en cuenta aquí, puedes ver los 138,27, lo que quiere decir que yo en este caso, aquí si me voy a la calculadora y pongo 138 y esto lo divido entre los EPS de 2029, 9,94, como puedes ver, recuerda que tiene que ser la parte ajustada porque si no tendríamos en cuenta pues toda esa distorsión. Por tanto, si esto lo divido entre los 9,94, esto quiere decir que estaríamos invirtiendo de aquí a 2029 en 3M a 13 veces de múltiplo. Es decir, si la compañía sigue manteniendo o cumple este crecimiento, es decir, consigue pagar las multas, consigue al mismo tiempo mantener este crecimiento de un dígito simple y llega a ese, digamos, a esos EPS objetivo de 9,94, nosotros si invirtiéramos ahora, que no digo que lo hagas, pero si la tuviéramos ahora mismo en cartera, después de toda la subida que ha tenido, lo cierto es que tendríamos la compañía a 13 veces, lo que quiere decir que esto sería garantía de que sería muy difícil perder
perder dinero en esta inversión. ¿Por qué te digo esta afirmación? Porque es importante ver la parte de valoración y sobre todo ver, por ejemplo, la parte más baja que ha pagado el mercado cuando ha castigado a esta empresa. Fíjate que lo más bajo que ha pagado es el rango de aquí, que es entre 10, 9, 12 veces. Fíjate que solamente está en esta etapa de aquí y luego un poco al principio donde estaba por debajo de las 15 veces. Pero lo normal es que la compañía casi siempre haya estado por encima de las 15 veces per forward de los siguientes años. Por tanto, fíjate que cotice a 13 veces de 2029 significa que estaría en la parte baja. Por tanto, si el mercado incluso llegara a pagar 15 veces, es decir, todavía menos de las 17 que estimamos como mínimo de forma conservadora que podría pagar el mercado, si obviamente poco a poco se va viendo que hay más seguridad a la hora de devolver esas multas y que la compañía sigue generando free cash flow, por tanto da más visibilidad de ingresos y beneficios, pues obviamente lo lógico es que el mercado cada vez pague múltiplos mayores. Pero aún así, fíjate que si nos ponemos en lo peor, estaríamos en el rango bajo, 13 veces, por tanto quiere decir que a no ser que pasara algún problema futuro, si poco a poco esto se va solventando, lo lógico es que con esta compañía terminaríamos ganando dinero. Y ahora sí, si por supuesto le damos la vuelta, es decir, vamos a la calculadora y tenemos en cuenta estos 9,94, es decir, 9,94 de EPS y le asignamos los múltiplos que consideramos correctos, conservador y más o menos estándar, es decir, 17 y 19 veces, pues fíjate que en primer lugar por 17 veces esto sería un precio objetivo de 168, recuerda que la compañía está en 138, te puede parecer una rentabilidad baja, pero lo cierto es que a esta rentabilidad le tienes que sumar también la parte de dividendo del 2 y pico por ciento, y esto de forma conservadora, lo que quiere decir que en el peor de los casos no perderías dinero a 4 o 5 años. Y fíjate que si en lugar de ser 17 veces, por ejemplo, fueran 19, pues sería 19, en este caso lo multiplicamos por 9,94 y fíjate que sería 188, que sería una rentabilidad mucho más interesante, y recuerda que a esto le tendrías que sumar el dividendo. Por tanto, en este tipo de compañía, el primer caso, como puedes ver, ha presentado buenos resultados, que ojo, buenos resultados son mejores que las estimaciones, siguen siendo malos resultados porque tiene que seguir pagando esas multas, y aquí lo que tenemos que hacer es ver y asegurarnos de que siguen pagando las multas, de que siguen aportando valor a los accionistas y por supuesto que todo esto se sigue prolongando en el tiempo. Es decir, que poco a poco va a quedar cada vez menos multa que ir pagando, y al mismo tiempo, mientras estás esperando, como mínimo vas a ir recibiendo un dividendo y la compañía aparte va a destinar a recompras para aportarte más como accionista. Por tanto, los EPS podrían llegar a crecer más y además, si no pasan problemas futuros, pues esto quiere decir que habrá algún punto donde a partir de ahí, pues por supuesto el mercado podría pagar incluso múltiplos más altos, como te digo, 19, 20 veces, que sería, digamos, el apartado más estándar, pero eso por supuesto ya sería a más de 5 años. Por tanto, como ves, este tipo de empresa es una empresa donde sí han habido ciertos problemas, pero lo cierto es que si invertimos en una empresa que pasa por problemas temporales, somos conscientes de esos problemas y vamos monitorizando de que poco a poco esos problemas se van solventando, lo cierto es que en una mala inversión o en una mala empresa que está ofreciendo unos malos resultados, al final podríamos asegurarnos tener un buen retorno que nos pueda dar una rentabilidad interesante para nuestra cartera. Bien, una vez te he hablado de los resultados y valoración de 3M, me gustaría hablarte de la siguiente compañía, que esta la verdad que trae bastante de qué hablar, y es la compañía de Tesla. Lo primero, antes de hablarte de los resultados y valoración de la empresa, me gustaría hacer un pequeño inciso. Con esta compañía ocurre lo siguiente. Lo primero, si eres un fanboy de esta empresa, déjame decirte que de entrada, sea lo que sea que opines sobre la empresa, lo que sea, ya está mal. Nunca debes ni enamorarte de una compañía ni odiarla. Simplemente debes, objetivamente hablando, de analizar los datos, los resultados, entender cuál es su capacidad productiva, entender cuál es el posicionamiento dentro de su sector, qué cuota de mercado pueda, digamos, abarcar, y si esa cuota de mercado puede seguir aumentándola, y una serie de cosas. Es decir, de forma resumida te puedo decir que siempre que analices una empresa te tienes que hacer preguntas. No puedes simplemente leer, no puedes simplemente mirar números, no puedes simplemente decir compro y ya.
Porque eso lo puede hacer todo el mundo y eso es especular. ¿Qué es lo que ocurre con esta empresa, con Tesla? Bien, he estado viendo en distintos canales de YouTube y otras redes sociales, es decir, en distintas comunidades, cómo hay muchos fanboys de esta compañía. Y lo cierto es que no hay nada que justifique su valoración. Nada. Y ahora, en este vídeo, voy a intentar ser lo más objetivo posible y también, por supuesto, voy a añadir mi parte de subjetividad, es decir, mi opinión personal, pero también, por supuesto, voy a intentar ser lo más objetivo posible mostrándote con datos reales realmente por qué creo que esta es una mala inversión a pesar de que te haga ganar dinero. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque, en mi opinión, uno de los mayores errores que puedes cometer es hacer una mala inversión y ganar dinero con ello. Porque eso, al final, lo que hace es que creas que lo que estás haciendo está bien y no está bien. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos inversores, muchas personas que quieren invertir, que quieren gestionar sus ahorros, su patrimonio, etcétera, piensan que algo está bien o mal en base a los resultados que obtiene y no en base a el trabajo que hay detrás. Y eso es falso y te lo voy a demostrar. ¿Qué es lo que pasa con Tesla? Bien, de entrada, puedes ver que Tesla en esta última semana ha subido un 24%. Ojo, impresionante. Y es más, si tú eres accionista de Tesla, felicidades, ¿vale? Es decir, que haya ganado un 24% en una semana, ojalá esto pasara con todas las compañías. Ahora, hay que intentar darle un poco de sentido común a esto que está pasando. ¿Qué es lo que ha pasado con Tesla? Los resultados de esta compañía no es que hayan sido flojos, no es que hayan sido malos, han sido desastrosos. ¿Qué es lo que pasa? Que el mercado, cuando tiene expectativas muy grandes, ya no busca cuantificar los datos de una empresa y cuantificar la capacidad productiva y el crecimiento real. No, busca cualquier cosa, como se dice coloquialmente, un clavo ardiendo para agarrarse y decir, esto es mi razón por la que sigo invertido en esta compañía. Fíjate que la compañía, y aquí te traigo, como siempre, imágenes de Consensus Gurus, fíjate que aquí tenemos los resultados resumidos de la compañía. Ahora, por supuesto, voy a pasar a la web, donde vamos a ver los datos con respecto al año anterior y vamos a ver alguna cosa añadida, pero aquí lo tienes de forma resumida. Todo es un desastre. Todo. Y cuando digo todo, es todo. Ojo, todo lo que hace la compañía. Ahora, luego te daré la razón por qué el mercado la ha subido en bolsa, por qué el mercado, a pesar de estos resultados, ha subido en bolsa. De hecho, incluso, fíjate que tras los resultados, la compañía, aquí podemos ver que realmente había subido, no sé si un 6, un 7% o algo así. Fíjate que de hecho, aquí puedes ver, por ejemplo, un 5%. ¿Vale? En el último día. Bien, lo cierto es que con esta compañía, como te decía, si volvemos aquí a la imagen, fíjate lo curioso. Y es lo siguiente. Ingresos. Un 9% con respecto a los ingresos que presentaron el año pasado menos y con respecto a lo que esperaban los analistas, el consenso, un 12,5%. En automóviles, un 26% menos, un 19,6% con respecto al año pasado, peor. Luego, la parte de crédito regulatorio, un 1,7% y un 34% crece. En este caso sí crece, pero decrece con respecto a las expectativas o al consenso. En la parte de generación de energía y almacenamiento, un 11% menos. Si es verdad que crece un 67%, pero ojo, ahora hay que darle sentido a lo que estamos viendo. Crece un 67% y luego fíjate que en la parte de servicios y otros crece también un 15%, que también está bastante bien, pero tampoco baten las estimaciones de analista. Recuerda que gran parte del múltiplo que se paga en el mercado es por expectativas. Una parte es el valor real o valor intrínseco de la compañía y otra parte es ese valor intrínseco más valor potencial, es decir, más estimaciones o expectativas futuras. Y por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una valoración de cualquier compañía. Fíjate que en cuanto a beneficio bruto, aquí también fue negativo, más negativo de lo que estimaban los analistas e incluso aquí podemos ver cómo fue de un menos 14,7
7% menos con respecto al año pasado, y fíjate que lo único positivo fueron los márgenes brutos y también los márgenes brutos ajustados, que aquí ves que son los únicos que han batido las estimaciones de analista. De resto todo negativo. EBITDA ajustado un 14% menos que las estimaciones, los márgenes EBITDA 31 puntos básicos menos que las estimaciones, los EPS ajustados un 42% menos que las estimaciones y un 40% menos que el año pasado, que eso también tela. Y luego fíjate que en cuanto al cash flow operativo, un 35,8 menos, que en este caso sí es verdad que aumenta un 790%. Y fíjate que en cuanto al CAPEX, que al mismo tiempo esto desmiente muchas de las expectativas futuras de muchos inversores, de muchos analistas, etcétera, etcétera, fíjate que el CAPEX se reduce con respecto a lo que esperaban los analistas o el consenso del mercado, un 40%, y se reduce con respecto a lo que invirtieron el año pasado un 46%, que esto te lo voy a explicar a continuación. Y por supuesto el free cash flow también cae con respecto a las estimaciones del consenso un 60%, pero aumenta con respecto al año pasado un 126%, que por esa parte pues sí parece positivo, pero fíjate que claro que el año pasado fue negativo, que también esto hay que tenerlo en cuenta. Y luego fíjate que otros puntos bastante negativos es la producción de vehículos y también la entrega de vehículos, que por supuesto, aunque aquí el consenso se mantiene exactamente igual que lo actual, lo cierto es que con respecto al año pasado cae un 12 y un 13%. Por tanto, en términos generales, los resultados son horribles. Horribles, repito, para una compañía que el mercado está pagando 150 veces per trailing, 120 veces per forward. Tienes que tener en cuenta que cuando se pagan altos múltiplos, como mínimo, más o menos se suele decir que de forma estándar, por el múltiplo que se paga se espera un crecimiento más o menos aproximado que sea equivalente a la mitad del múltiplo. Por ejemplo, si se paga un múltiplo de 100, se esperan crecimientos del 50%. Si se paga un múltiplo de 40 veces, más o menos se puede esperar crecimiento de en torno al 20%. Y así. Por supuesto, eso no es del todo exacto, pero más o menos para que te hagas una idea. Esto quiere decir que si por Tesla se esperan aproximadamente o se está pagando un múltiplo de 120 veces per forward, significa que se esperan crecimientos del 60%, 50-60%. Bien, si vamos a los resultados, y por eso te digo que aquí, primero te estoy haciendo el comentario de forma anticipada y vamos a ver la parte objetiva, datos, la parte cuantitativa, aquí no entra mi opinión. Fíjate lo siguiente, voy a bajar un poquito. Aquí podemos ver cómo los ingresos por automóviles, y repito, Tesla, te guste o no te guste, seas fanboy o no, me da igual. Tesla es una empresa de vehículos eléctricos. Punto. Todo lo demás es humo. Y te voy a demostrar por qué. Ahora, ¿quiere decir que eso no llegará? Por supuesto que puede llegar. Pero es que nadie tiene una bola de cristal. Ahora, cuando llegue, que tiene que verse los datos reflejados, entonces ya podemos hablar de que es una empresa tecnológica, de crecimiento, lo que tú quieras. Ahora mismo es una empresa de vehículos eléctricos. Y fíjate, este año ha presentado o ha generado en ingresos por automóviles 13.900 millones. Un 20% menos con respecto al mismo trimestre del año pasado, 17.000 millones. Fíjate que todos los trimestres, o cada trimestre, 17.000, 19.000, 20.000, 19.000. Y ahora está incluso por debajo del peor trimestre del año pasado, que fue el Q1, 17.000, ahora 13.900, un 20 menos. Vale, fíjate que en la parte de generación de energía y almacenamiento de energía, los ingresos sí han aumentado un 67%, que tú aquí podrías decir, esto está creciendo de forma salvaje. Por supuesto, y estoy de acuerdo contigo. Trimestre a trimestre ha pasado de 1.600 millones a 2.700 millones. Ahora bien, me gustaría que vieras que aquí ha pasado de 1.600 millones a 2.700 millones. En la parte de servicios y otros ingresos ha crecido también un 15%, pasando de 2.200 millones a 2.600 millones. Bien, aquí tenemos una diferencia de 400 millones y aquí tenemos una diferencia de 1.100 millones. Lo que quiere decir que más o menos son unos 1.500 millones. Aquí, en la parte de vehículos, solamente una caída del 20% ha generado una pérdida de 4.000 millones.
Por tanto, hay un diferencial de 2.500 millones de pérdida, que es este 9% de caída. 2.500 millones de pérdida, más o menos, que es entre 21.000 y 19.000. 2.000 millones aproximadamente. ¿Esto qué quiere decir? Ahora mismo, si te fijas, generación de energía y almacenamiento, ¿energía para qué? Para los coches eléctricos. También hay otras cosas, sí, pero principalmente es la red de cargadores y centros de almacenamiento, baterías, etcétera, pero todo está enfocado ¿a qué? A coches eléctricos. Y luego la parte de servicios. ¿Servicios de qué? De coches eléctricos. Si Tesla vende más vehículos, luego puede cobrar más servicios por todos esos vehículos. Por supuesto, soy consciente de todo lo que se dice. Tesla puede tener la parte de robótica, inteligencia artificial, el robotaxi, lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Todo eso ahora mismo es humo. ¿Por qué? Porque no está generando nada. Si todo eso generara al menos 1/3 de los ingresos, fíjate lo que digo, ni siquiera la mitad, 1/3, ya podríamos hablar de que Tesla es algo más que vehículos. Pero estamos hablando de que aquí vemos en términos absolutos, incluso en este año, cuánto es 13.000 y cuánto es 2.000 y 2.000. Es decir, si sumamos estas dos partes, son 5.000 y poco. Tiene más de no el doble, más de, o casi el triple. Más del doble, casi el triple, genera en vehículos eléctricos de lo que generan en el resto. Y el resto no es todo lo que estás comentando de robótica, inteligencia artificial, coche autónomo, que sí, que podría llegar, pero no es lo que genera. Cuando nosotros hacemos una inversión, tenemos que saber cómo podemos rentabilizar nuestra inversión, nuestro capital. Y nuestro capital lo rentabiliza los beneficios, no el humo. Es decir, lo que puede llegar a ser, da igual. Porque aquí lo que realmente te asegura que te puede generar rentabilidad para tu capital es los beneficios que sea capaz de generar la empresa. Y la empresa está en un sector, como veremos ahora y te explicaré a continuación, que cada vez es más competido, que cada vez es más estrecho, que los márgenes se van a estrechar y que encima además el mercado lo ha visto como positivo, que eso ya es la guinda del pastel. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos en una empresa que genera coches eléctricos que está de capa caída. Que sí, podríamos justificar que como Elon Musk se ha metido con lo de Doge, con lo de la administración Trump y todo esto se ha descentrado y ahora parece que se va a volver a centrar. Primero, recuerda también que cuando hacemos el seguimiento de una empresa, y esto lo decía Warren Buffett, tenemos que estar invertidos en una empresa lo suficientemente buena como para que incluso, aunque esté gobernada por un mono, esa empresa vaya bien. Ahora, si la empresa entera depende de lo que haga Elon Musk, pues tenemos un problema. Bien, si seguimos leyendo, porque espérate, porque es que tela, ¿vale? Total de ingresos, 9% de caída. Beneficio bruto, 15% de caída. Márgenes, 104 puntos básicos de caída con respecto a el trimestre del año pasado. Del 17,4 al 16. Te bajan los márgenes. Te baja el beneficio bruto. Por tanto, le han aumentado los costes, porque si tú me dijeras, bueno, es una empresa que por lo menos, vale, sí, puede sufrir, momento puntual, baja las ventas, es decir, baja los ingresos, pero por lo menos es capaz de mantener los costes. No. Si le bajan los márgenes, porque lógicamente si tú mantienes los márgenes, significa que si tú, por ejemplo, produces menos, pero te cuesta lo mismo, los márgenes se deberían de mantener. Bajan los ingresos, te tienen que bajar los costes. Ahora, ¿por qué se estrechan los márgenes? Porque bajan los ingresos y suben los costes. Esto es un desastre. Bien, seguimos. Luego, si vamos aquí a gastos operativos, aumentan un 9%. Aumentan. Seguimos mirando, beneficio operativo, cae un 66%. 66% significa que los márgenes se han tenido que desplomar, que los costes se le han tenido que aumentar mucho, que por supuesto dentro de la cadena de producción de la empresa tiene algunos gastos adicionales con los que antes no contaba para que haya caído un 66%. Fíjate que el año pasado generó 1.171 en el mismo trimestre y ahora 399. Y los márgenes que pasaron del 5,5 al 2,1. Prácticamente estamos hablando de que el 2,1 es casi una empresa que está en pérdidas. Una empresa que tiene márgenes ridículos.
¿Qué ventaja competitiva o qué garantías tienes tú de invertir en una empresa que te ofrece márgenes del 5 y ahora no del 5, del 2 ahora mismo? Bien. Aparte de esto, fíjate que el EBITDA ajustado, que nunca hay que mirar la parte ajustada sin calcularla nosotros, por supuesto, pero aún así, teniéndolo en cuenta, decrece un 17% y los márgenes EBITDA 133 puntos básicos. Y el beneficio neto, que esto ya es el colmo, 71% reportado, por supuesto hay que hacer ciertos ajustes, así que si tenemos en cuenta el beneficio neto ajustado, 40%, 39-40%, de 1.500 millones a 934. Es decir, que el beneficio neto la empresa presenta prácticamente no la mitad de menos, pero casi la mitad de menos beneficios que el año pasado. Como sabes, está en un sector muy competido. BYD, Xiaomi, etcétera, etcétera, muchas empresas chinas que están sacando vehículos eléctricos son más competitivas porque a un menor coste son capaces de ofrecer mejores vehículos, mejores condiciones, tienen mayores márgenes y al mismo tiempo su cadena de producción es más eficiente. Y esto está demostrado. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Que en Tesla no invertimos en lo que hay, invertimos o especulamos, o yo no, sino se invierte en lo que no hay, en lo que se espera, en las expectativas. Y esto de ninguna manera justifica ya no solo pagar 120 veces, sino es que no justifica ni siquiera que haya subido en bolsa. Y me da igual el múltiplo que tuviera. Bien, si seguimos mirando para abajo, EPS, fíjate aquí lo siguiente, los EPS caen un 40, los EPS afectan directamente ¿a qué? Al múltiplo de valoración. Si los EPS caen un 40%, significa que tú de entrada pagues lo que estuvieras pagando, estuviera correcto o no el múltiplo, ya estás pagando un 40% más caro, porque ha presentado un 40% menos de beneficio. Entonces, tampoco tiene sentido por esta parte. Pero fíjate que si seguimos bajando, aquí, por ejemplo, el efectivo que viene de las actividades operativas, fíjate que en este caso sí ha aumentado 791%, de 242 a 2.156 millones, pero luego te voy a explicar por qué está pasando esto, que también es curioso y por eso te digo que dentro de la parte objetiva tenemos que no solo analizar los números, sino entender por qué está pasando esto. Una empresa que te genera menos beneficios, ¿de dónde saca dinero? Si está generando menos, si está incluso o apenas llegó incluso con un 2%, como puedes ver aquí, apenas llegó a ser rentable. ¿Cómo es posible que haya aumentado tanto el efectivo que viene de las actividades para hacer distintas operaciones? Bien, esto lo vamos a ver. Además, aquí llega el punto más importante. Capital Expenditure, el CAPEX. La inversión que hace la empresa. Mira, cuando intentamos invertir, yo te puedo comprar el argumento de que esta empresa, o cualquiera, no es que tenga nada en contra de Tesla y de hecho es que nunca he tenido nada en contra de Tesla. Pero lo que sí que intento ser es objetivo con los datos. Y luego, claro, una cosa diferente es lo que me muestran los datos y otra cosa diferente es lo que veo en el sentimiento de mercado. En cuanto al Capital Expenditure, que es la inversión que hace la empresa, tienes que entender lo siguiente. Tú me puedes vender a mí, yo no conozco a la empresa, tú me puedes vender que a lo mejor puede ser la empresa más puntera en robótica, en inteligencia artificial, en coches autónomos y todo eso. Perfecto. ¿Dónde está la inversión? Es decir, una empresa que invierte menos, un 46% menos, si no inviertes, ¿cómo mejoras? ¿Cómo creces? ¿Cómo desarrollas todas esas partes? Que ojo, ninguna de esas partes ahora mismo son rentables. No solo no son rentables, sino es que de hecho ni siquiera entran en esta parte o son significativos, porque aquí lo único significativo de la compañía es la parte de ventas de automóviles, punto, que es más de un 75-80% de los ingresos. Y aunque el resto pueda crecer mucho más, lo cierto es que esto, incluso en años anteriores, fíjate, por ejemplo, 17.000 millones frente a ¿qué? Frente a 4.000 millones. Estamos hablando de una gran diferencia. Por tanto, aquí claramente estamos hablando de que ahora mismo esta empresa, te guste o no te guste, es una empresa de vehículos eléctricos. Aparte de esto, todas las promesas, expectativas, esperanzas, todo lo que pongas tú por Elon Musk, por la empresa, todo lo que vaya a desarrollar, te lo puedo comprar si hay fuerte inversión.
si hay inversión cada vez más grande. ¿Qué ha pasado con Meta? ¿Qué ha pasado con Alphabet? ¿Qué ha pasado con Microsoft? ¿Qué ha pasado con Nvidia? ¿Qué ha pasado con ASML? Que cuando han querido aumentar su capacidad productiva, invierten más y luego los posteriores beneficios, ingresos, etcétera, son mayores por toda esa inversión. Sin embargo, aquí estamos viendo una empresa que ha invertido menos. Y ojo, porque si esto sigue siendo la tendencia de este año, y además vamos a ver ahora que con el cambio de estrategia probablemente esto es lo que va a pasar, pues fíjate que si se invierte menos, ¿me puedes explicar cómo se pueden alcanzar esos supuestos objetivos de robótica, inteligencia artificial, coches autónomos, etcétera? Eso es humo. Puede ser realidad si hay una inversión que lo justifica. Si hay una inversión, yo, ojo, no soy adivino, no sé lo que va a pasar en el futuro, pero si hay una inversión, quiere decir que hay algo detrás que puede justificar que tarde o temprano lleguen a eso. Si la inversión va a menos, pregúntate, ¿y entonces cómo lo van a desarrollar con menos dinero? Es que estamos hablando de que prácticamente de 1.400 millones a 2.700 millones, estamos hablando de casi pues aproximadamente unos 1.300 millones menos de inversión. ¿Tú te imaginas que cada trimestre inviertan 1.300 menos, 1.300 menos? Mi pregunta es, con todo ese capital de menos, que sí, lo están ahorrando, pero si lo están ahorrando, ¿realmente qué es? Que luego tienen más dinero disponible para hacer cosas, pero no lo están invirtiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que la empresa está gastando menos, pero si es una empresa que sabe que va a crecer y que tiene enorme potencial, lo normal es que siga haciendo fuertes inversiones. Incluso hay empresas que piden apalancamiento, es decir, que se endeudan para mantener el crecimiento, porque saben que si siguen haciendo fuertes inversiones, tarde o temprano llegarán a ese objetivo. ¿Aquí qué está pasando? Que la inversión baja. Y la pregunta es, esto, si continúa durante los próximos trimestres, ¿tú crees que realmente hay garantías de que se cumplan esos objetivos de inteligencia artificial, de coche autónomo, de robótica, etcétera, etcétera? ¿O simplemente por el espectáculo ves un vídeo donde Elon Musk presenta unos robots, donde presenta un coche autónomo y ya crees que eso es lo que va a funcionar y ya está generando beneficios? Lo cierto es que no está generando beneficios. Ahora, dentro de un trimestre, dentro de 2, dentro de 10, dentro de 2 años, puede que sí, pero ahora mismo no. Y nosotros cuando analizamos los resultados tenemos que ser objetivos. Menos inversión, peores beneficios, peores márgenes, les aumentan los costes, peores ingresos. Y espérate, porque luego es verdad que el free cash flow aumenta un 126%. Pero claro, un 126% que son, ¿qué? 664 millones. Ojo, si hubieran destinado lo mismo de inversión, volveríamos a tener un free cash flow con pérdidas. Por tanto, el free cash flow no ha aumentado. Es una fantasía. ¿Vale? Tienes que entender por qué ha pasado esto. El free cash flow te lo pone en positivo y el cash flow operativo tienes más disponible. ¿Por qué? Porque si gastas menos, destinas menos a inversión. Pero vamos a ver, tú no eres una empresa de crecimiento. No se te están pagando múltiplos como empresa de crecimiento. 120 veces. Que es que se dice pronto. 120 veces. Que ni Hermès ni Ferrari. Fíjate que por Hermès y Ferrari, justo que por ejemplo Hermès presentó la semana pasada y no lo traje al canal, pero los resultados fueron impresionantes. Es decir, ¿por qué los inversores pagan hasta 50 veces por Hermès? Por la seguridad que tienen de que van a obtener crecimiento. Punto. Es decir, no hay prácticamente empresa más segura que Hermès que te vaya a generar beneficios. Y fíjate todo lo que salió del lujo de que si les copian desde China o lo que sea, no son bolsos de Hermès, no son historias de Hermès. Tú puedes querer comprar más barato, creerte que tienes una marca, lo que tú quieras. No es Hermès, no es lujo. Y la realidad es que el lujo tiene tal ventaja competitiva que es capaz de crecerte aún con aranceles, aún con problemas, aún con lo que quieras. Y por eso, si tiene sentido pagar 50 veces 40 veces, y eso que son múltiplos exigentes. Pero me vas a decir que por Tesla, con estos resultados, ahora mismo hay gente comprando la compañía de Tesla, ahora mismo. Claro, como ha subido no quiere perderse la subida, ahora mismo. A 120 veces, con estos resultados. Pero es que además, fíjate lo siguiente, en cuanto al cash, la compañía también aumenta. Curioso, invierten menos,
tienen problemas, generan menos beneficios, entonces, ¿qué quiere decir? Oye, pues no vamos a gastar tanto, vamos a reducir los gastos y así parece que tenemos más caja, que tenemos más free cash flow, que tenemos más cash flow operativo, pero es que aparte, te lo comentaré luego, el tema de las acciones en circulación, que es que además encima todo inversor que entra ahora está financiando esta locura. Pero bueno, eso lo voy a comentar después. Fíjate que si bajamos aquí un poquito más, y esto es importante que lo entiendas, el punto clave por el que realmente para la compañía, digamos que el mercado ha decidido subir la cotización de Tesla, es decir, la subida de resultados, esta que vemos aquí, del 7-8%, 8 como puedes ver aquí, más o menos, un 8,9%. Bien, este 8,9%, después de estos resultados tan desastrosos, es por un motivo simple. Aquí además, por supuesto, ves más datos incluso segmentados, como puedes ver por los modelos de producción distintos de los coches, de los vehículos, también por supuesto la parte de almacenamiento, la parte de servicios, etcétera, etcétera, supercargadores. Aquí puedes ver que todo esto, fíjate que en términos generales si hay una parte que es positiva, como puedes ver aquí, pero hay otras partes o la gran mayoría son todo negativos. Si bajamos un poquito más, incluso aquí, producción y entrega. Fíjate que en producción y entrega 16% menos, 13%. Es decir, incluso te he demostrado antes, con números, y me da igual la opinión que tengas, con números, con datos, que esta compañía, el gran porcentaje, el grueso de los ingresos son coches, y están produciendo menos, es decir, futuros coches venderán menos porque producen menos y están entregando menos. Es decir, beneficios o ingresos a corto plazo van a tener menos porque entregan menos y al mismo tiempo producción, es decir, entregas futuras van a tener menos porque producen menos. Cuidado. Bien, aparte de esto, si bajamos un poco más, que aquí viene el punto importante, bajo, 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 aquí por supuesto tienes más datos, que es por supuesto lo que siempre te digo, hay que diferenciar entre la parte promocional y lo que nos interesa como accionistas, las lecturas que debemos hacer, sí, crecimiento por todos lados, crecimiento por la parte de servicios, energía, que sí, todo esto muy bien, me parece perfecto. Fíjate aquí, realmente la razón principal, la única, bueno, dos razones principales por las que el mercado ha decidido subir en bolsa a esta compañía, cosa que es inaudito. Aquí en la parte de productos, fíjate que pone, el plan de nuevos vehículos incluye modelos más asequibles, más baratos, más, digamos, accesibles para las personas, por tanto serán más baratos de media, que ya no costarán tanto. Bien, y aparte de esto, fíjate que todo esto comenzará esta producción en la primera mitad de 2025. Todavía no. Empezará a primera mitad de 2025, es decir, aproximadamente sobre junio, julio. Bien, por tanto esto quiere decir que estos coches en el mejor de los casos llegarán para 2026, serán entregados en 2026. Esto, por supuesto, que hay muchos inversores que le han reclamado a Tesla que como Tesla hacía coches o vehículos un poquito más caros y China, por ejemplo, estaba sacando modelos más baratos, más eficientes, pues que Tesla tenía que intentar hacer la competencia. Bien, aquí de forma objetiva quiero que te hagas estas preguntas. Cuando tú estás en un sector y compites con otros competidores, si tú tienes que bajar tus precios, si tú tienes que vender más barato, si tú tienes que bajar la calidad de tus productos para vender más, ¿eso es bueno o es malo? La pregunta es, si tú estás en un sector muy competido, donde hay una guerra enorme entre distintas compañías, lo normal es que entre distintas compañías cada vez se peleen por vender más coches. Y si al final, más o menos, vamos a suponer que todas son igual de eficientes, que eso también está por ver, lo único que queda es bajar el precio. Es decir, te ofrezco la misma calidad a un menor precio. Si es a un menor precio y los costes se mantienen, menor precio y costes se mantienen, significa que se reducen los márgenes. Aquí te pregunto, si ya Tesla está confirmando que va a sacar vehículos más baratos, y ya sabemos que los márgenes futuros se van a estrechar y ya sabemos que el grueso de ingresos de la compañía ahora mismo, no de la parte de humo, de lo que puede ser, de lo que tú quieras, no, de lo que ahora mismo hay, los vehículos de Tesla
ahora mismo que son el mayor porcentaje, si se estrechan esos márgenes, la pregunta es, ¿tú crees que las proyecciones de analista o el múltiplo que se está pagando, que es creciente, de 40 y 50%, ¿tú crees que se va a cumplir si la compañía va a ir estrechando los márgenes? Claro, ahí me podrías decir qué es lo que dice y de hecho lo dicen aquí. Fíjate que, por ejemplo, aquí abajo nos comentan que esperan que se aumente la capacidad, por ejemplo, hasta un 60% de crecimiento con respecto o sobre 2024 de producción. Es decir, que se conseguiría abaratar los costes, se conseguiría aumentar el volumen de venta de vehículos, volumen de ¿qué? De productividad. Luego, con la venta habrá que ver si finalmente el usuario, es decir, el cliente final, quiere comprar un Tesla o quiere comprar otra cosa. Eso habrá que verlo, por supuesto, con las ventas. Pero aquí lo que vemos es que sí, están más o menos prometiendo que van a aumentar la capacidad productiva, van a sacar coches más baratos, lo que puede volver más eficiente la cadena de producción de estos vehículos con menores costes. Pero claro, es que esto es lógico. Si tú ahora mismo has sido capaz de sacar unos vehículos que te han costado X y que los estás vendiendo a este precio para sacar unos márgenes, si tú tienes que estrechar esos márgenes porque quieres bajar el precio, lo que es seguro es que el nivel de ingresos te va a bajar. Pero, para que eso compense, solo pueden ocurrir dos factores. Si bajan los ingresos, tienes que conseguir bajar los costes más o menos proporcionalmente similar para mantener los márgenes. Y por tanto, si es verdad que podrías aumentar el volumen, o la otra parte, como te digo, por supuesto, simplemente por puro volumen. Es decir, aunque tengas menos márgenes, aumentar por mucho la cantidad de volumen de vehículos entregados y producidos. En este caso hay que ver, estamos en un mercado donde hay mucha competencia. Es decir, ¿qué garantías tiene Tesla de que les vayan a comprar a ellos en lugar de a BYD, en lugar de a Xiaomi o en lugar de a otras marcas? ¿Qué garantías tienes? Es decir, ¿qué ventajas competitivas tiene cualquier compañía de coches eléctricos? Porque Tesla ahora mismo es coches eléctricos. Y te recuerdo una cosa, que esto es importante y lo hemos visto antes con el apartado de inversión. Aunque la parte de robótica, aunque la parte de inteligencia artificial, aunque la parte de coche autónomo y todo lo demás que se promete, o las expectativas futuras que hay con Tesla, empresa tecnológica de enorme crecimiento, todo eso solo, y repito, solo llegará si se hace inversión. Y ahora mismo la empresa genera ingresos por vehículos eléctricos. Es decir, que incluso para que llegue a cumplirse esas expectativas, Tesla hoy tiene que presentar cada vez más ingresos y más beneficios. ¿Para qué? Para poder hacer una mayor inversión en los otros segmentos. Es decir, tiene que presentar cada vez más en ventas de vehículos eléctricos y más beneficios en la parte de vehículos eléctricos, porque es lo que principalmente hoy le da de comer a la compañía. Es lo que principalmente hoy le genera beneficio a la compañía. Y sin embargo, el resto de expectativas no se llegarán a cumplir si Tesla no consigue los suficientes ingresos como para invertirlos, como para destinarlos a los otros segmentos. Entonces, aquí es donde quiero que entiendas lo que es ser objetivo y ser subjetivo. ¿Se puede llegar a cumplir esas expectativas? Si yo no digo que no, si es que de hecho ni lo sé, ni me importa. El tema es que para que se cumplan, Tesla, Elon Musk necesita dinero. Y hoy Tesla lo que genera, o en lo que más genera dinero, es en venta de vehículos eléctricos. Y cada vez el sector está más competido. Y como ves, está cada vez presentando peores ingresos. Es decir, está de capa caída. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que es bueno o que las expectativas son más positivas? No, al contrario, son cada vez más negativas. Pero claro, el mercado, como ha visto esta parte, por supuesto, de que van a producir la parte de robotaxi, que va a comenzar en 2026, lo de también los vehículos más asequibles, que por supuesto también pueden mejorar la capacidad productiva, lo que quiere decir que pueden optimizar y todo esto, sí, todo esto son promesas. Pero si tú te pones a analizar fríamente los datos, si tú me bajas el precio de los vehículos, porque ahora mismo te están costando X,
si me bajas el precio, tus márgenes se reducen y necesitas aumentar por mucho el volumen. Y la pregunta es, ¿qué ventaja competitiva tienes tú que no tenga el resto para que te compren a ti en vez del resto? Ninguna. Tesla no tiene ninguna ventaja competitiva para que le compren, ¿qué? Vehículos eléctricos. Y lo otro, todas las expectativas y todo lo que está inflando el múltiplo, lo cierto es que es puro humo. Porque si no hay inversión, eso no va a existir jamás. Si hubiera inversión hoy, si tú me dices, mira, es que la compañía está generando o está destinando 20 billions cada año, 20, 30, 40 billions. Has visto, y te lo he mostrado en el canal, empresas como Meta, como Google, es decir, como Alphabet, como también empresas como Microsoft. Cantidades salvajes de inversión. ¿Qué es lo que has visto luego los resultados? Como comentaré luego con la empresa de Alphabet. Resultados sorprendentes. ¿Por qué? Porque previamente ha habido una inversión, porque hay una intención de crecimiento. Pero aquí, bien, una vez has entendido toda esta parte de los resultados, que ojo, repito, no es mi opinión, simplemente tienes que hacerte preguntas, pero no es mi opinión, sino en base a esta información sacas las respuestas. Si no hay inversión, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, todas esas expectativas no se van a cumplir. Si la empresa presenta peores beneficios, peores ingresos, peores márgenes, ¿de dónde va a sacar el dinero? Bien, vamos aquí al apartado de ticker, donde te voy a mostrar lo siguiente. La compañía está cotizando, y esto es lo que realmente me parece sorprendente, 120 veces per forward. 120 veces. Bien. Aparte de esto, fíjate, curioso, que la compañía, y por si no lo ves me cambio la cámara, tiene caja. Vale, bien. Vamos aquí al apartado de finanzas. ¿Por qué la compañía tiene caja y se supone que si hay tantas expectativas en el crecimiento? Es decir, ¿se espera un crecimiento tan bestia? ¿Cómo es posible que esté bajando la inversión? Y aparte, también, otra pregunta que me hago yo es, ¿y cómo se financia esta compañía? Bueno, mira esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que la compañía emite acciones a los múltiplos que está, prácticamente más de 100 veces. Pagar por una compañía 100 veces significa que si emite acciones a ese múltiplo, se está financiando por debajo del 1%. Es decir, prácticamente tú, si eres accionista de Tesla, estás financiando el crecimiento de Tesla. El crecimiento, pero ojo, el crecimiento no por su capacidad productiva. Es decir, tú no inviertes. ¿Para qué? Para luego tener una parte de los beneficios. No, no, no. Tú pones el dinero para que ellos se lo queden. Porque claro, tú metes dinero, ellos te diluyen y parte del dinero que has puesto te diluyen a esos múltiplos tan elevados. Ellos se financian barato y tú pierdes dinero. Pero claro, como las expectativas son enormes y el mercado sigue pagando más y más y más, pues vamos a ver hasta dónde está el fin. Pero aquí lo curioso es que fíjate que en los últimos años 0,4 de emisión, 0,3, 2,6, 4,2, 22%, 4%, 2,8, 15%. Ojo, todo esto es una dilución que merma tu rentabilidad a largo plazo. Y a pesar de eso, el mercado ha seguido pagando altos múltiplos. Es decir, siguen financiando el crecimiento de Tesla. Pero repito, si no hay inversión, si no hay, en este caso, digamos, o no destinan inversión porque hemos visto una reducción de esa inversión, la pregunta es, ¿todo ese capital de emisiones, todo ese capital, si tienen que mejorar la capacidad productiva, etcétera, etcétera, a dónde va? Bueno, pues vamos a ver. Aquí el tema es que de entrada, si aumentan las acciones en circulación, los EPS se diluyen. Por tanto, necesitaríamos un mayor crecimiento de los EPS para justificar que nos salga rentable pagar altos múltiplos. Bien, si vamos aquí al apartado de valoración, como te decía, fíjate que es verdad que por Tesla no se puede hacer una media histórica, pero por ejemplo, si pongo los últimos 10 años, la media me sale de 81 veces. Puramente se esperaba que esta compañía es puro crecimiento, que va a romper el mercado, que va a destrozar la parte de inteligencia artificial, de coches autónomos, también la parte de robótica, satélites, etcétera. Es decir, hay muchas expectativas puestas en esta compañía, por tanto los múltiplos siempre han sido altos,
Pero fíjate que en los últimos 5 años, por ejemplo, solo ha habido un punto donde era razonable invertir en esta compañía, aquí, finales de 2022. ¿Se podría considerar que invertir en Tesla de forma correcta estaba justificado invertir aquí, en 2022? Pues sí. ¿Por qué? Precisamente porque más o menos por una empresa tecnológica de crecimiento, que ojo, nos está demostrando Tesla que ahora mismo, yo no sé lo que va a pasar dentro de 2, 3, 4 meses, 1 año, 2 años, 3 años, pero ahora mismo la compañía destina menos a inversión, que ahora mismo la compañía es menos rentable que el año pasado. Genera menos ventas y menos beneficios, peores márgenes, etcétera. Sector más competido y hay promesas de coches más baratos que estrecharán los márgenes, etcétera, etcétera. Bien, ahora mismo se está pagando, o el mercado está pagando 120 veces. El único punto rentable que he visto yo, o el único punto razonable para invertir en esta compañía, si es que querías invertir, era 20 veces. De hecho, incluso con lo que ya te he enseñado en el canal del curso de opciones, si tú hubieras invertido en Tesla a 20 veces y luego sube a 80, a 90, a 100, con ventas de call, teniendo las acciones, podrías haber comprado bastantes acciones de Tesla y por tanto podrías haber cobrado primas y al mismo tiempo, en caso de que se vendiera, se te vendería a un múltiplo bastante elevado. Es decir, conseguirías un beneficio bastante cuantioso. Por tanto, eso es una estrategia óptima y la única estrategia que veía yo viable para hacer en Tesla, que yo por supuesto en su día no lo hice porque vi mejor otras oportunidades, pero es la única estrategia que he visto históricamente razonable para esta empresa. Lo cierto es que si vamos aquí a estimaciones, y aquí es donde vuelvo a enseñarte la parte objetiva, los analistas esperan que la compañía crezca un 25 para 2026, es decir, para 2025 que decrezca un 1,8. Pero luego un 25% en 2026, 27% en 2027, un 19%, un 24% en 2028 y un 29% en 2029. Ingresos. Recuerda una cosa, si la compañía ahora mismo no es rentable y tiene que presentar o tiene que intentar vender coches más baratos, peores márgenes, y de momento no sabemos si en el mejor de los casos conseguirá bajar los costes a la misma proporción que le vayan a bajar los ingresos por el precio, por esa reducción de precio, es decir, como mínimo mantener los márgenes, ya el mercado o los analistas están estimando crecimientos de doble dígito alto, superiores a 20%, que esto ya, déjame decirte que es difícil creértelo. Pero bueno, aún así, vamos a bajar un poco más y vamos a ver aquí la parte de EPS. Crecimientos, ni siquiera en la parte reportada, sino en la parte normalizada. 56%, 31%, 48%, 49%. Claro, si este crecimiento se llegara a dar, teóricamente estaría justificado pagar 120 veces. ¿Para qué? Para que en 2029 te salga rentable la inversión. En 2029, no ahora, en 2029. Es decir, para tener garantías que de aquí a esos años no perderás dinero, independientemente de lo que pudiera llegar a pasar en medio de todos estos años. Aquí fíjate que con todo este crecimiento ocurre lo siguiente. Cuando pagas un múltiplo alto por una empresa, lo que tienes que asegurarte es de que la empresa sí o sí vaya a crecer. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede crecer una empresa más si está destinando menos a inversión? ¿Cómo puede crecer una empresa más los EPS si te diluye como accionista? ¿Cómo puede crecer más si todas esas partes que son promesas, robótica, inteligencia artificial, coches autónomos, etcétera, ahora mismo no generan nada para la compañía? Y lo único cierto, coches eléctricos, almacenamiento de energía y luego extra por servicios. ¿Servicios de qué? De la venta de vehículos, de lo que generan, principalmente. Es verdad que luego hay otras pequeñas partes, pero principalmente viene de ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Queremos ahora mismo justificar el precio que estamos pagando en base a qué? ¿En base a humo o en base a lo que realmente presenta la compañía? Yo te voy a decir una cosa y es lo siguiente. Fíjate que ahora mismo, si si se cumplieran estos beneficios, vamos a suponer que me voy a bajar aquí, por ejemplo, en EPS normalizados y Tesla llegara a 8,60. Que lo dudo mucho, pero bueno,
Vamos a ver, porque también te digo, si en los próximos trimestres Tesla cambia, se ve que invierte más, se ve que cambia, se ve que empieza a generar ingresos por esos otros segmentos, etcétera, etcétera, yo voy a ser el primero que venga aquí y diga, sí, a partir de ahora Tesla sí es una empresa tecnológica. Repito, cuando yo invierto en base a lo que hay, no en base a lo que creo que puede haber. De hecho, para tener éxito en la inversión tienes que invertir en base a lo que tienes, en base a la capacidad real productiva de la empresa. Luego, aparte, si vienen otras cosas, eso es un extra. Pero tú no puedes invertir solo en base a la parte expectativa, en base a especulación. Siempre es en base a lo real y luego aparte en base al valor potencial. Y oye, si el valor potencial llega, perfecto, mejor para ti, te llevas más beneficios. Pero primero tienes que asegurarte de que por lo menos el valor intrínseco, es decir, valor real de la empresa y lo que vaya a generar realmente, haga que justifique el precio que estás pagando por la compañía. Esta es la lógica de la inversión. Yo invierto para rentabilizar mis ahorros. Yo no voy a invertir en algo que sé que no me va a generar beneficios suficientes para justificar esa inversión. Es que es lógico. Bien, si vamos aquí y suponemos estos 8,60, fíjate lo siguiente. 8,60. Esto lo voy a multiplicar por lo que sería una empresa tecnológica buena y bien posicionada en el sector. Es decir, 30 veces una Microsoft, una ASML, es decir, empresas con enormes ventajas competitivas que merecen esos múltiplos. Si yo le asigno como empresa tecnológica 30 veces, es decir, esto lo multiplico por 30 veces, significa que son 258. El precio de Tesla ahora mismo está en 286, es decir, ni aún así ganaría dinero. Y tú me puedes decir, oye, pero si es que de aquí a 5 años resulta que la empresa llega a 300, 400, 500, volvemos a lo mismo que te comentaba antes. Ese es el mayor error que puedes cometer. No estás invirtiendo, estás especulando. Punto. Y aquí no hay discusión. Ahora, si tú una vez asumes eso y dices, oye, yo quiero invertir, es decir, especular con Tesla porque creo que puedo ganar dinero. Y ganas dinero, felicidades, pero lo tienes claro. Ahora, no te engañes pensando que estás invirtiendo, que estás haciendo una buena inversión, que sabes de qué va la compañía cuando los datos te están diciendo lo que hace la compañía. Lo que hace la compañía es vender vehículos eléctricos, cargas y almacenamiento de energía y servicios. Punto. Todo lo demás, humo. Y encima, si reduce la inversión, más humo todavía. Porque por lo menos si tú me dijeras, estás haciendo fuertes inversiones, eso en lo que están invirtiendo tarde o temprano llegará. Como por supuesto cuando hemos visto otras compañías que invierten en servidores, que invierten en nueva tecnología, tarde o temprano eso funcionará, porque hacen fuertes inversiones tangibles, es decir, reales, que al final generarán un beneficio. Pero aquí, ahora mismo, si se reduce y no se ven beneficios por ninguna parte, es humo. Y puedes ver que aplicándole un múltiplo razonable y además alto para una empresa de mucha calidad, como puede ser Microsoft y ASML, si se le aplicara a Tesla, ni aún así, como te digo, ganaríamos dinero. 258 frente a los 282 de ahora. Por tanto, aquí te pido que por favor seas objetivo. Si tú en tu parte de subjetividad quieres tener un pequeño porcentaje en este tipo de inversiones porque consideras que por supuesto esta empresa puede crecer, y ojo, no estoy diciendo que eso no pase, porque de hecho, incluso pueden pasar estos 3, 4 o 5 años y Tesla puede valer 300, 400, 500 o lo que sea. Ya hemos visto cualquier locura del mercado. El mercado ha pagado 100, 200, 300 veces por compañías después de la pandemia. También después de 2008, 100, 200 en las burbujas.com se pagaban 60, 70, 80 veces. Es decir, el mercado puede pagar cualquier cosa, pero eso no justifica que estés haciendo una buena inversión. Y eso es lo que tienes que tener claro, porque ¿sabes cuál es el problema? Que como tú te creas que esto que estás haciendo es una buena inversión, aunque te salga bien, y ojo, para mí ese sería el peor error que podrías cometer, es decir, que hagas una mala inversión y que creas que la has hecho bien porque has obtenido un buen resultado, porque lo que miras es el resultado y no el análisis de la empresa, pues lo cierto es que al final ese error tarde o temprano el mercado te pondrá en tu sitio y seguramente cometerás más adelante un error todavía más grave que te haga perder gran parte de tu cartera. Así que, como puedes ver, en este tipo de empresas ves claro que se puede ganar dinero. De hecho, los accionistas
Y ojo, si has sido accionista de Tesla, felicidades, porque seguramente lo único que puedo decir es, en el último año, fíjate, caída del 25%, pero a 5 años 483%, en máximo 21.000%. Si has sido accionista de Tesla y has ganado dinero, felicidades. Pero quiero que tengas las cosas claras. Al principio, cuando hay expectativas, es porque hay una inversión y esa inversión puede generar algo. Llámese robótica, llámese inteligencia artificial, llámese coches autónomos, pero si hay menos inversión, eso es humo, porque ya no llega. Si no hay inversión, no aparece, no genera nada. Y aparte, encima, si la empresa es menos rentable y además me están anunciando que van a cambiar su modelo de negocio a coches más baratos, más asequibles, los márgenes se estrechan. Compárame esto con Ferrari, donde Ferrari te saca márgenes de más del 50% o más del 40%. Es que no hay comparación. Y me estás pagando por esto 120 veces y luego te quejas, y no lo digo a ti, sino en general a la comunidad, y luego te quejas de que a lo mejor se paguen por Ferrari 40 veces. Es que no tiene sentido ninguno. Por eso, con esta segunda compañía, como ves, me gustaría que reflexionaras sobre si realmente todas las acciones que tienes en tu cartera son inversiones o son especulaciones. Y en parte, sí es bueno tener una parte de especulación. ¿Por qué? Porque hay una parte de subjetividad, de esperanzas, de expectativas. Y es lógico que haya. Pero lo que no puedes basar es toda tu tesis en expectativas, en esperanzas, en promesas, que encima ni siquiera numéricamente se sostienen. Si se sostuvieran porque la cantidad de inversión fuera grande, entonces yo soy el primero que me callo. Y digo, oye, Tesla está invirtiendo fuertemente, no sé si eso va a ir para bien o para mal, pero están invirtiendo. Es decir, ese dinero va a algo tangible y tarde o temprano se transformará en algo que puede ser más rentable o menos rentable, pero se transformará en algo. Pero si la inversión la reducen, si me diluyen como accionista, si luego me dices que generas un mayor free cash flow o un cash flow cuando realmente estás destinando menos a inversión, no estás mejorando la cantidad de free cash flow. Simplemente es que estás dejando de gastar y te sobra dinero, pero no estás mejor. Diferente es, por ejemplo, lo que vimos antes con 3M, que 3M, a pesar de tener problemas reales, tiene que pagar multas, te genera suficiente free cash flow para pagar esas multas, para pagar dividendos a los accionistas y para recomprar acciones y para generar beneficios mejor de lo que estima el mercado. Eso, incluso en una situación de una empresa real con problemas, fíjate que es más efectivo que lo que hay en Tesla, que es puro humo. Por tanto, aquí me gustaría que hicieras una pequeña reflexión, sobre todo si estás invertido en esta compañía o en alguna compañía similar, que realmente revise los datos y así tengas una mayor seguridad de que lo que estás haciendo es invertir y no especular. Y por último, me gustaría hablarte de los resultados de Alphabet. Alphabet, como sabes, es una empresa que ya te he hablado en el canal, una quizás de las mejores empresas del mundo y además dentro de su sector es una de las mejores posicionadas y lo cierto es que esta compañía, como ya te expliqué en vídeos anteriores, estaba con enormes descuentos y justo después de presentar resultados, claramente ha subido en bolsa. Fíjate que tras la presentación de resultados ha subido, como puedes ver aquí, aproximadamente un 4, casi un 5% en post-market y hoy pues más o menos podemos ver incluso que lleva, como puedes ver aquí, un 1% de subida, más por supuesto el post-market que tuvo del día de presentación de resultados. Esta compañía, si vemos de forma resumida lo que ha presentado y por qué ha subido, fíjate que en cuanto a EPS ha presentado un 39% más de las estimaciones de analista, es decir, ha destrozado las estimaciones. Fíjate tú cómo es el mercado, que con una compañía que presenta unos resultados horrorosos, la sube en bolsa, y más, o prácticamente lo mismo, que una compañía que destroza las estimaciones. Claro, aquí es la percepción y realmente lo que te digo, la parte de expectativas, especulación, etcétera, etcétera. Y esto, como siempre te he explicado, es el juego del mercado. Lo cierto es que los datos no mienten. 39% más de EPS, 1,21 más de ingresos. De hecho, si me voy a la parte aquí de la imagen para que puedas ver los datos de forma resumida, fíjate que la compañía prácticamente en todos los puntos o en casi todos los puntos ha batido las estimaciones y luego los resultados con respecto al año anterior también son muy buenos. Aquí podemos ver, por ejemplo, ingresos brutos
12% o 1,3 más del consenso. La parte del buscador, es decir, fíjate que es la parte de publicidad donde muchos canales de YouTube y de otras redes sociales han estado diciendo: si hay crisis, pues lo primero que se van a quitar las empresas es la parte publicitaria. Y entonces empresas como Alphabet, como Meta, etcétera, etcétera, que principalmente viven de los ingresos de la publicidad online, van a sufrir. ¿Pero realmente tú entiendes el negocio? Las empresas que sufren son las empresas tradicionales, donde los anunciantes dentro de medios de comunicación tradicionales, como puede ser radio, prensa, también como puede ser televisión, noticias, etc., eso cuesta 4 o 5 veces más caro que publicitarte por internet. Hoy en día, publicitarte o hacer una campaña en Google, en YouTube, en Meta, es decir, prácticamente en cualquiera de estas redes sociales de forma online, sale muchísimo más barato. Llegas a muchísima más audiencia y prácticamente la mayoría de empresas obligatoriamente tienen que hacer ese gasto si quieren seguir vendiendo. ¿Por qué? Porque si no hicieran ese gasto, si les fueran a caer las ventas, si no lo hicieran, les caerían todavía más. Por tanto, este gasto, que es más económico, es prácticamente hasta necesario. Es casi obligatorio para las empresas. El tradicional, si es verdad que puedes decir tú, si cuesta 4 o 5 veces más anunciarme por la tele que, por ejemplo, por la plataforma de YouTube, a cualquier anunciante, pues obviamente pueden reducir el presupuesto en televisión y destinar esa reducción a la parte online, que encima es más rentable y tienen un ROIC más elevado. Esta es la conclusión a la que puedes llegar si realmente entiendes el modelo de negocio. Y fíjate que también por la parte de YouTube, dentro de publicidad de YouTube, también con respecto al consenso se queda corto en un 0,2%, pero crece un 10,3% con respecto al año pasado, es decir, crece a doble dígito. Y también la parte de redes, esta sí es verdad que decrece, pero porcentualmente también es verdad que es la que menos representa dentro de esta parte. Y es verdad que aún así, aunque ya se estimaba que iban a decrecer, fíjate que es mejor de lo que estimaban los analistas. Luego fíjate en la parte de publicidad que crece ese 0,7% con respecto a las estimaciones y un 8,5% con respecto al año pasado. Luego dispositivos, plataformas, etcétera, crece un 18% y el total de servicios crece, como puedes ver aquí, casi un 10%, un 1,3% más de las estimaciones de analista. Luego la parte de la nube se queda corto en 0,1%, pero fíjate que estamos hablando de un 28% de crecimiento. 28,1% el mercado o el consenso esperaba 28,2%. Que prácticamente es lo mismo. Y luego fíjate que en otras apuestas, que esta es la parte de inversión de otras apuestas, de donde ha salido Android y otra serie de cosas, pues lo cierto es que esta parte siempre es normal que pierda, pero estamos hablando de pocas cantidades. Entonces, una caída del 9% sí, pero sobre estas cantidades es insignificante. Además, si vemos la parte del beneficio operativo, fíjate que aumenta un 7% con respecto a las estimaciones de analistas y un 20%. Es decir, la empresa ha aumentado su capacidad productiva un 20% con el tamaño que tiene. Compáramela con las anteriores, ¿vale? Y además, encima, hasta hace poco te la estaba ofreciendo el mercado a 15, 16 veces descontando la caja. Es que era ridículo. Bien. Aparte, fíjate que el total de servicios crece un 7 con respecto al consenso y un 17 con respecto al año anterior. La parte del cloud, un 141. Dentro del beneficio operativo, un 141, es decir, esta parte que crece o ha crecido un 28% es capaz de generarte un beneficio operativo del 141. ¿Por qué? Porque esta parte tiene unos costes muy bajos. La inversión fuerte que se hace en servidores, plataforma, etcétera, etcétera, al final eso se hace una vez y luego realmente los costes de mantenimiento son muy bajos. Lo que quiere decir que es una parte súper rentable, como puedes ver. Y luego fíjate que si bajamos un poquito más, quitando por supuesto la parte de otras apuestas que genera pérdidas, como ya te he explicado, pero que son pérdidas que también se podrían considerar irrisorias, fíjate que por ejemplo el TAC también aquí, aunque está por debajo del consenso, ha aumentado un 6,2 y los EPS, que esto ha sido lo impresionante, ha superado o ha sido un 48% superior al del año pasado y un 39%, es decir, casi un 40%, 39,8% más de lo que esperaba el consenso de mercado.
Y luego aparte, el operating cash flow, como puedes ver, decrece un 0,3 con respecto a lo que esperaba el mercado y un 25% que ha crecido, es decir, te genera cada vez más cash flow. Y fíjate que esto es lo interesante, CAPEX. Aumenta el CAPEX. Siguen haciendo fuertes inversiones. Esto garantiza que esas inversiones, te guste o no te guste, tarde o temprano se van a transformar en algo. En beneficios, en amplitud de márgenes, en reducción de costes, en lo que sea, pero en algo. Si no hay inversión, no hay nada. Quiero que compares esto con Tesla. Bien. Y luego aparte, free cash flow. Después de todo el crecimiento que ha demostrado Alphabet, encima te aumenta el free cash flow, es decir, el capital libre final, que sería el contabilizado para los accionistas, un 12%, es decir, a doble dígito. Tú ves estos resultados y tú ves la valoración y la pregunta es, 18 veces trailing después de esta subida, ojo, porque fíjate que en la última semana lleva un 8% de subida, es que hasta hace una semana esta compañía estaba en 149, por debajo de 150, que estaba cotizando a 16 veces y si ajustabas la caja prácticamente a 15 y pico, 16 bajo. Era ridículo para esta empresa. Solamente ha habido casos similares con el caso de Meta cuando estuvo cotizando en torno a las 13 veces. Ridículo para este tipo de empresa que genera tanto free cash flow, que invierte tanto y que cuando quiere, porque, ojo, no es porque haya problemas macroeconómicos, no es por tema de aranceles, no es porque se vaya a separar la compañía, no es por las posibles multas o sanciones, todo eso da igual. Porque si tú lo miras en números absolutos, a la empresa ni le afecta. ¿Qué es más? Si esta empresa se separara, todavía sería mejor. Pues fíjate que es que esta empresa, incluso a los múltiplos que te la estaba ofreciendo el mercado, es capaz de tener esos crecimientos. Pero digo más, vamos a ir aquí a la parte de resultados, donde por supuesto hay más información. Aquí, por supuesto, los revenues, los ingresos del primer trimestre incrementaron un 12 o 14 en moneda constante. Vamos a ir un poquito más rápido para que veas que realmente aquí incluso te dice reflejando el momento robusto. Ojo, hemos visto como hay compañías que estamos en un entorno incierto macroeconómico donde tenemos problemas para crecer por aranceles, por deuda, por tipo de interés, bla, bla, bla. Para esta empresa, un momento robusto, donde están creciendo fuerte. Bueno, Google, la parte de servicios, ingresos, crece al 10%, 77 billions. Luego aparte, seguimos mirando que aquí por supuesto incluye pues el buscador, las suscripciones, dispositivos y también la publicidad de YouTube. La nube, 28% de crecimiento, que es una salvajada. 12 billions, como puedes ver aquí, y aquí por supuesto incluye la parte de GCP, infraestructura de inteligencia artificial y las soluciones de inteligencia artificial generativa. Beneficio operativo crece al 20%, que es bastante amplio, pero es que no solo eso, sino es que los márgenes se expanden. Aumentan los márgenes, es decir, se vuelve la compañía más eficiente porque reduce los costes. Volvemos a más. Beneficio neto incrementa un 46 y EPS es un 49. Que ahora verás la sorpresa. Es que además, fíjate que la compañía anuncia un 5% de incremento en el dividendo. Que sí, que el dividendo podríamos considerar que es ridículo, ¿vale? Simbólico. Pero oye, aumenta el dividendo un 5%. Pero es que espérate, porque es que aquí viene el chiste que se cuenta solo. Después de todo esto, encima la compañía, aunque me voy a saltar esto un momento, fíjate que aquí te anuncia un nuevo programa de recompra de 70.000 millones. Recompras de acciones por valor de 70.000 millones, que si haces los cálculos, aproximadamente te sale el 3,4% de recompras. Es decir, que esto ayudará a que los EPS se incrementen en un 3,4% con este nuevo programa de recompras, más por supuesto el incremento de dividendos. Una compañía que te aumenta beneficios, optimiza márgenes, aumenta ingresos, tiene cada segmento que cada vez va creciendo más, beneficio neto predecible, encima en un entorno incierto te dice que están en un buen momento o en un momento robusto y encima te anuncian un nuevo programa de recompra de acciones y te aumentan el dividendo. Y todavía hay gente que dice que es difícil invertir. Oye, si no sabes analizar empresas, no te preocupes. Hay un montón de vídeos, tanto en este canal como en otros canales, donde puedes aprender a analizar, a valorar, etcétera. Pero difícil no es.
Una vez tú aprendes eso, tienes que entender lo que estás haciendo y no especular. Aquí es donde se ve la diferencia entre el que invierte y el que a largo plazo sí o sí va a tener un buen resultado, y el que momentáneamente puede tener un mejor resultado o un buen resultado, pero que a largo plazo no hay garantías de que vaya a tener un buen resultado. Porque evidentemente si sigue esas tendencias, lo que vimos antes con Tesla, te aseguro de que tarde o temprano el mercado te va a dar un golpe que seguramente te va a doler bastante. Entonces, volviendo a la compañía de Alphabet, si miramos los resultados segmentados, aquí podemos ver que si bajamos un poquito más, ingresos de 80.000 a 90.000 millones, crece un 12%, en moneda constante un 14%. Beneficio operativo de 25.000 a 30.000 millones, con márgenes que se expanden del 32 al 34%. Other incomes, que de aquí viene sobre todo como Alphabet tiene mucha caja y parte de esa caja la invierte, genera ingresos adicionales. Ingresos que, digamos, no vienen derivados de su actividad productiva, sino de las inversiones. Pues el año pasado generaron 2.800 millones, este año 11.000. Por supuesto, es verdad que esto es algo que no todos los años va a ser creciente, va a ser estable, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que una parte de la compañía lo tiene invertido en una parte más segura, es decir, renta fija, etcétera, etcétera, y otra parte en otro tipo de inversiones que son rentables. Y que por supuesto una de esas inversiones, entre otras muchas, como se considera, es en otro tipo de compañías, como puede ser SpaceX, como puede ser por ejemplo también otras empresas que te he hablado en el canal, adquisiciones, etcétera, etcétera. Que por supuesto adquisiciones directas o indirectas o una participación pequeña, etcétera, etcétera. Todo esto al final, fíjate que el hecho de que haya generado 11.000 millones más hace que la compañía haya pasado en beneficio neto de 23.000 a 34.000. Por supuesto, si quitamos esos 11.000 millones, prácticamente aquí vemos una diferencia bastante grande. Pero lo cierto es que la compañía está creciendo bastante bien, como puedes ver. Y además esto ha ayudado a que los EPS diluidos pasen de 1,89 a 2,81. Es decir, mayores EPS, el múltiplo baja, la estarías comprando todavía más barata, o dicho de otra manera, si el mercado está dispuesto a mantener el mismo múltiplo porque la empresa sigue demostrando que es capaz de crecer, eso quiere decir que tienes cada vez más garantías de que vas a ganar dinero. Sí o sí. Si bajamos un poquito más, fíjate que aquí, desglosando todo, podemos ver el buscador, que como te decía, el buscador a esta compañía no le afecta. Sí es verdad que algún trimestre puntual puede ser que haya alguna caída, alguna reducción, digamos, por parte de ciertos clientes, etcétera, etcétera, pero en términos generales tienes que entender que gran parte de las empresas hoy en día siempre tienen que mantener una publicidad constante. ¿Para qué? Para que los clientes, o los consumidores, aunque vean reducido su consumo, puedan seguir acordándose de esos productos o servicios y puedan contratar algo. Por supuesto, si no hacen inversión en publicidad, si una compañía cae un 5%, sin esa inversión en publicidad a lo mejor te cae un 15, un 20, un 30%, y a lo mejor no le compensa a esa empresa. Por eso le sale más rentable mantener, digamos, un gasto constante en publicidad más barata, es decir, publicidad digital, y precisamente es por eso por lo que tanto Alphabet como Meta tienen enormes ventajas competitivas. Y lejos de ser un problema, lo cierto es que es una ventaja. Pero es que luego además tienen la parte de la publicidad de YouTube, que YouTube, como ves, en esta plataforma funciona bastante bien. Mucha gente consume YouTube de forma, digamos, un poco más o profesionalizada o un poco más también a título personal o a título de hobby, lo que sea, y al final digamos que esto también genera ingresos para la compañía. Fíjate que estamos hablando de más de un 10%. Pasar de 8.000 millones a 8.900 millones. Es decir, han aumentado en 900 y pico millones o en 800 y pico millones. Y luego la parte de redes, que sí es verdad que decrece, pero fíjate que decrece tan solo 200 millones. Es decir, aquí aumenta prácticamente en 4.000, aquí aumenta en 900 millones, o sea, 4.900 millones. Y luego fíjate que aquí solo decrece 200. Por tanto, termina aumentando toda esta parte, la parte de publicidad, de 61.000 a 66.000. Cosa que es bastante positiva. Y si a esto le sumamos suscripciones, plataformas y dispositivos, al final llega a que toda la parte de servicios pasa de 70.000 a 77.000, un 10%, como puedes ver, o prácticamente casi un 10%, 9,8%. Luego fíjate que la parte de la nube, como te digo, crece bastante,
de 9.000 a 12.000, prácticamente si redondeáramos sería como un 33% más, por supuesto, teniendo en cuenta estos 500 y estos 200, al final hace un 20 y pico por ciento, 24, 25%, y luego fíjate que otras apuestas, que no es la parte relevante ni tampoco esta otra, pero hace que los ingresos totales pasen de esos 80.000 a 90.000, con un TAC que pasa de 12.900 a 13.700 y los empleados, que este es el punto más importante, cuando otras empresas tienen que despedir, esta empresa aumenta a los empleados de 180.000 a 185.000. Si hay más empleados, hay más trabajo. Si hay más trabajo, hay más capacidad productiva. Si hay más capacidad productiva, hay más ingresos y por tanto más beneficios. Invertir es fácil. Repito, lo que tienes que saber es lo que estás haciendo. No simplemente dejarte llevar por lo que dicen, noticias, por lo que crees, por lo que creemos, por las esperanzas, expectativas. Datos. Si sabes analizar los datos, sabes invertir. Punto. Fíjate que si además bajamos un poco más, beneficio operativo de 27.000 a 32.000. Google Cloud de 900 a 2.177. La que más ha crecido la parte del beneficio. Por supuesto, la de otras apuestas genera pérdidas, que es lo de siempre. El mercado dice, si no generara estas pérdidas, generaría más free cash flow. Recuerda que parte de estas pérdidas son, como se llama el segmento, otras apuestas, donde ponen a prueba cosas. Y por tanto, ese gasto, esa inversión, esa pérdida, podría generar algo con mucho potencial. Y eso hay que tenerlo en cuenta, como por ejemplo puede ser, en este caso, la parte de Android para esta compañía. Fíjate que el total del beneficio operativo de 25.400 a 30.000. Y lo que te decía, aumentan el dividendo, recompran un nuevo programa de recompra de acciones de 70.000 millones y pues por supuesto, ¿esto qué quiere decir? Pues que los resultados de esta compañía son impresionantes. Y la compañía, a pesar de esta subida del 8%, como puedes ver, 8% en esta semana, sigue siendo un regalo. Literal, sigue siendo un regalo. Que ojo, no te estoy diciendo que vayas a comprarla. Te estoy dando mi opinión. Es un regalo. Bueno, no es mi opinión, es un hecho, es un regalo. Pero claro, para ti, si no sabes analizarla y no entiendes lo que hay detrás, no es un regalo. Porque estás invirtiendo sin saber lo que hay, sin saber lo que arriesgas, sin saber el potencial de lo que puedes llegar a ganar. Por eso es importante saber analizar y valorar compañías. Y con esta compañía, ahora mismo, incluso teniendo en cuenta el PER trailing, es decir, los beneficios anteriores, cuando es una empresa que está creciendo, está barata. Cuando por esta empresa perfectamente el mercado, como mínimo, podría pagar 20, 21, 22 veces y lo normal es que pagara de media 25 veces. Y está 18 trailing. Que ojo, forward está todavía más barata. Después de la subida. ¿Cómo lo sé? Vamos aquí a ticker y en este caso vamos a poner, la empresa de Google, Alphabet, ¿vale? Vamos a ir aquí a descripción y recuerda, como te dije, para esta compañía el dividendo, rentabilidad por dividendo es simbólica, 0,5%. Si quieres tenerla en cuenta, bueno, pero yo no la tendría en cuenta porque es más o menos irrisoria, pero fíjate que estaría cotizando a 17 veces per forward. Ojo, que ajustando por la caja saldría todavía más barata. Pero fíjate que esta compañía en el último año, curiosamente, está al mismo precio que hace un año. Y esta compañía, en el último año, te ha demostrado que ha crecido. Es más rentable, es más productiva, tiene mejores márgenes y el mercado te la ofrece al mismo precio, que es un múltiplo ridículo. Además, fíjate lo que te decía. Vamos aquí al apartado de finanzas y si vamos aquí a donde están las acciones en circulación, la compañía no para de recomprar acciones. 0,7, 1,6, 1,4, 2,9, 3,3, 2,2 y ahora hemos visto que con este nuevo programa de 70.000 millones aproximadamente, si haces los cálculos, saldrá en torno a un 3 y poco por ciento, 3,2, 3,3%. Es decir, si la compañía sigue recomprando, significa que menos acciones en circulación, cada EPS, cada acción o cada beneficio por acción vale más. Y por tanto, si cada EPS o cada beneficio por acción vale más, al final, en bolsa, lo único que puede hacer la compañía es subir a largo plazo. Porque está demostrado que a largo plazo lo único que importa son los resultados de la empresa. ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Es productiva? ¿No es productiva? Eso es lo único que importa.
A corto plazo importan muchas cosas: aranceles, tipos de interés, crisis de deuda, recesión, crisis, lo que tú quieras. A corto plazo, 20.000 millones de noticias. A largo plazo, resultados de la empresa. Si tú quieres invertir a largo plazo, resultados de la empresa y tienes garantías de que vas a obtener un buen resultado. Fíjate que si vamos aquí al apartado de valoración, para que veas realmente que está en mínimos, vamos aquí a la parte de PER y fíjate que la compañía ahora mismo está aquí, sobre las 17,42, como puedes ver, 17,84 nos pone, ¿vale? 17,84. Y fíjate que más o menos está en el rango bajo. Solo ha estado aquí al principio un poquito más, pero estamos hablando de 2013, 2014. Pero de media, como ves, por esta compañía, claramente se ve que en situaciones normales se ha pagado 20 veces o más. O 20 veces, 20 y pocas veces, 22, 24. De hecho, aquí te sale la media histórica, incluso teniendo en cuenta los momentos donde se ha castigado la empresa, 22 veces de media. Si acortamos, por ejemplo, un poquito más, 10 años o a 5 años, ves 23 veces de media, que aún así estos últimos años ha estado a 20 veces. Y luego aquí vemos 30 que se ha pagado por esta compañía en 2021 y 2020. ¿Por qué? Pues también hay que entender que ha sido por el exceso de demanda, por la inyección de liquidez de los bancos centrales. Pero vemos que si esta compañía o la economía estuviera dopada, el mercado podría pagar por esta empresa 30 veces. Yo creo que 25 es razonable. 24, 25 y de forma conservadora 20. Y vemos que está a 17, es decir, que ya sabes que a pesar de esta última subida de la última semana, ya la tienes con descuento. Aunque haya subido, no te la has perdido. Que esas son frases típicas que se dice de ya ha subido, ya me la he perdido. Sigue estando barata. Si vamos aparte, a la parte de estimaciones, aquí puedes ver cómo se espera no crecimientos desorbitados. 10, 10, 10, 9, 10. 10% de crecimiento en ingresos, que realmente para esta compañía, por el tamaño que tiene, es razonable. Entre publicidad, entre el Google Cloud y toda la serie de patas que tiene inteligencia artificial, sobre todo, que casi no la he nombrado, pero que esa parte también va a generar más ingresos y ya lo han dicho en la conference call. Yo aquí te estoy mostrando los resultados, pero recuerda que también están las transcripciones para que veas realmente lo que dice el equipo directivo, que es sorprendente, y por supuesto hay enormes expectativas de que tengan un mayor crecimiento por esa parte, pero aún así 10% es razonable. Bien. Y en cuanto a lo que proyectan los analistas en EPS de crecimientos, fíjate, 8%, 15%, 14%, 18%, y aquí fíjate que 15% 2025, que más o menos, ¿por qué? Aquí más o menos se está proyectando un crecimiento de 3-4 puntos porcentuales superior por las recompras y optimización de márgenes. Y aparte, apalancamiento operativo, por todo eso que te estoy comentando. Si no solo crecen los ingresos, sino creces los ingresos a la misma vez que optimizas los costes y a la misma vez que también partes que no son rentables las vuelves más rentables, como es la parte del cloud, que de no estar ganando dinero o de no estar generando dinero ha pasado a generar beneficios y encima tiene crecimientos mayores, y la parte de inteligencia artificial y todos los nuevos proyectos que tiene Alphabet para los próximos años, pues lo cierto es que es factible que consiga ese 13, 14, 15% en EPS, más las recompras, por supuesto. Que las recompras también un 3% adicional, 70.000 millones de recompras, eso ayuda a dopar los EPS. Por tanto, estas expectativas pueden ser perfectamente factibles. Pero es que fíjate que yo incluso quiero ser conservador. Porque puedes decir, este 18 no me lo creo. Vale, no te lo crees. Yo tampoco. Vale, pongo 15 para 2029. 15 DPS. Vamos a la calculadora y pongo aquí 15. Lo voy a multiplicar por el múltiplo más bajo, razonable, ojo, que se pagaría en un entorno normal, sin incertidumbre externa, sin guerras arancelarias, bla, bla, bla. Que esto no va a estar toda la vida. Esto puede estar 1 año, 2 años, 3 como mucho. Pero normalmente ya hemos visto que las crisis, las recesiones y los problemas nunca han durado más de 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque no interesa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si al final el mercado termina pagando, en el peor de los casos, 20, que es razonable, esto por 20, significa que la compañía estaría en 300. Ahora mismo la compañía está cotizando en 163. En el peor de los casos, tendrías un 15% anualizado. Doblarías tu inversión. Peor de los casos. Teniendo en cuenta estos beneficios que, como has visto, son factibles. Una empresa que invierte, por tanto,
te está garantizando de que los ingresos, beneficios y también, por supuesto, los márgenes futuros, optimización de costes, etcétera, será mejores, porque la inversión de ahora dará frutos en el futuro. Si no estuviera invirtiendo ahora, eso sí sería preocupante, porque no invertir ahora te ahorra dinero ahora a costa de que tendrás un menor crecimiento futuro. Y por supuesto hay que tener en cuenta que en bolsa se tiene en cuenta lo que vale la empresa más expectativas futuras. Si las expectativas futuras van a ser peores porque no inviertes, obviamente se pagarán menores múltiplos. Pero si somos justos y hacemos esto con Alphabet, pregúntate por qué muchos inversores no lo hacen, por ejemplo, con Tesla. Que eso te lo dejo para que reflexiones. Bien, si volvemos aquí a la parte de ticker, puedes ver, como te decía, que aquí, por ejemplo, en cuanto a EPS normalizados, tenemos 15,86, 15, por tanto, a 20 veces nos daría 300. Pero estos mismos 15, si lo multiplico por 25, que después de todos estos años, lo lógico es que ya se haya pasado toda esta incertidumbre y que, por supuesto, el mercado pueda llegar a pagar esas 25, que no 30, que 30 podría ser optimista, pero vamos a darlo en 25, lo cierto es que tendrías 377. Por tanto, ya estamos hablando, si haces los cálculos, aproximadamente de una rentabilidad del 17%, 17, 18%, depende del precio que tengas, ¿vale? Pero más o menos estaría por ahí. A pesar, repito, de la subida que hemos visto, a pesar de que esta compañía la última semana ya haya subido un 8%. Y de hecho, si te fijas en el último mes, desde el punto más bajo, ya ha subido, como puedes ver, un 11%. A pesar de eso, obtendrías una rentabilidad del 17% anualizado. Para una empresa que, como ves, te está demostrando que es más rentable, que sigue invirtiendo para seguir siendo más rentable, para aumentar su capacidad productiva, que tiene un ROIC elevado, es decir, que todo lo que invierte, el retorno que obtiene sobre esa inversión es superior a 20-25%. Por tanto, quiere decir que al final obtendrás una rentabilidad similar a lo que genera esta compañía. Y aparte, es verdad que es una empresa grande, pero te sigue recomprando acciones, sigue teniendo segmentos que crecen a más de 20% y, por supuesto, en su conjunto puedes ver que a medio y largo plazo con esta empresa es indiscutible que vas a obtener una buena rentabilidad. Por tanto, como ves, en este vídeo te he enseñado estas tres empresas con tres resultados diferentes, con tres situaciones diferentes, donde puedes ver que con las tres puedes ganar dinero, pero fíjate la diferencia de invertir en una empresa que pasa por problemas, te puedes aprovechar de esos problemas si sabes analizar los resultados de la compañía y vas verificando que poco a poco se va recuperando, caso de 3M, puedes ganar dinero especulando puramente, como es el caso de Tesla, porque ni la parte cuantitativa, ni la parte de inversión, ni nada te justifica que ahora mismo tuvieras que invertir. Que ojo, otra cosa distinta es que tú ya tengas invertido o estés invertido en Tesla desde hace años y digas, bueno, pues la sigo manteniendo a ver lo que crece. Eso es otra cosa. Yo, sobre todo, lo estoy diciendo por la gente que invierte ahora. Es decir, te presentan estos resultados, te sube, estás pagando ese múltiplo, financias a Tesla y encima te presentan peores beneficios, peores márgenes, aumento de costes, capacidad productiva menor, entregas menores y encima me prometes que vas a entregar vehículos más asequibles, es decir, que van a ser peores, por tanto tendrás que drásticamente aumentar el volumen y estás en un sector muy competido, nada garantiza que aumentes el volumen y todo lo demás, si no hay inversión, no existirá. Y luego tienes el caso de Alphabet, una empresa que no para de presentar resultados buenos, que no para de ser cada vez mejor, que no para de aumentar sus beneficios, de expandir sus márgenes, de aumentar sus ingresos, incluso por los nuevos segmentos como por ejemplo el cloud, que antes digamos que siempre ha estado en el cloud, el AWS como primero, el Azure de Microsoft y el cloud, Google Cloud se ha vuelto rentable y por supuesto cada vez está teniendo crecimientos más fuertes y está aportando una mayor rentabilidad, pero es que también tiene la parte de inteligencia artificial, que están utilizándola y sacándole beneficio. Por tanto, como ves, de estas tres opciones tienes tres formas de invertir donde podrías llegar a ganar dinero, pero pregúntate realmente dónde estarías invirtiendo para tener éxito con garantías, dónde estarías invirtiendo asumiendo ciertos riesgos y dónde estarías especulando. Y nada, esto ha sido todo sobre el vídeo de noticias, resultados, información y como siempre te voy a dejar aquí dos vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.